Muy buenas. El día de hoy vamos a hablar de un caso interesante en el que ha venido a nuestro estudio jurídico María, indicándonos que tiene una deuda, ¿no? Que por cobrar contra Josefa, que a quien le prestó hace ya más de un año un capital de 50.000 soles que tenía que ser devuelto en el plazo de un año, pero ya han pasado dos y no ha sucedido. Por ello, nosotros le vamos a decir que existen varias formas de resolver este conflicto de intereses que tiene ella, ¿no? Y uno de ellos es la autotutela, autodefensa, donde ella tendría pues que ejercer por mano propia, digamos, la satisfacción de su derecho, ¿no? De su bien jurídico afectado. Entonces, en este caso, le diríamos que esto es penado y puede tener consecuencias civiles y penales y no está reconocido como un método válido para su caso, ¿no? De resolución de conflictos. Dicho esto, le podemos decir que existe la otra vía que es harto conocida, que es la vía judicial, donde ella puede iniciar una demanda por medio de su abogado y esperar a que el juez, un tercero, dirima la situación, es decir, de una sentencia, ¿no? De obligatorio cumplimiento. Pero diríamos que esto, como sabe y sabemos en el medio, requiere tiempo, requiere inversión de recursos en los abogados y en todos los procedimientos, que nosotros gustosamente haríamos, pero le diríamos que no es la forma más adecuada para su caso, al menos no ahora. Luego le diríamos que existe un tema que es el arbitraje, que es otro proceso, ¿no? Es otra forma de resolver conflictos, pero que no es la más adecuada porque el arbitraje está más dirigido a otro tipo de conflictos más especializados, tal vez en el que se tiene igual que contratar un árbitro, ¿no? Y que si bien es cierto, el árbitro también puede, ¿no? Dirigir, ¿no? Y cada uno tiene que tener su árbitro que exponga su caso, también es muy costoso, oneroso y también, aunque puede ser más célere que un proceso judicial, no sería más adecuado por el tema económico, ¿no? Y aparte también que no necesita tanta complejidad para un caso sencillo como una deuda, ¿no? La cual se podría resolver por métodos alternativos como son la conciliación, la mediación y la transacción. En ese entender le diríamos que la conciliación puede ser judicial, extrajudicial, pero la conciliación judicial requiere necesariamente que haya un proceso judicial, porque la conciliación judicial se da dentro ¿no? del proceso judicial de acuerdo a lo que la norma indica, entonces indicándole que ese no sería el camino, ¿no? Que existe la conciliación extrajudicial, la cual implica un conciliador que va a dar una fórmula conciliador, es decir, va a ser una suerte de facilitador entre ella y Josefa para que puedan resolver. Sin embargo, indicándole que el conciliador es un tercero que no es el que va a decidir la cosa. Todo depende del acuerdo de voluntades que tengan Josefa y María. También decirle que existe la mediación, en la cual, si bien es parecida a la conciliación, la figura del mediador es menos interferente, ¿no? Es un poco más alejada, ¿no? En la conciliación, el conciliador pone una fórmula, ¿no? Tiene una suerte de procedimientos, ¿no? Que él mismo pueda tomar en cuenta de acuerdo a su experiencia, pero que en la mediación se entendería que tienen que ir las partes más preparadas para resolver su caso y mediar, ¿no? Porque aquí el mediador no va a tener necesariamente la obligación de hacer una fórmula de mediación, ¿no? En este caso también le podemos decir que existe otra fórmula que es la transacción. Puede ser judicial o extrajudicial. La transacción judicial es aquella donde va a tener un título, ¿no? de cosa juzgada y ellos pueden ponerse de acuerdo para que como producto de esa transacción salga un contrato. Y al ser un acto jurídico puede modificar o puede crear, extinguir relaciones jurídicas, ¿no? Y por ello sería conveniente si ahí quieren hacer un nuevo contrato, quieren aplicar algunas de las formas que permite el reglamento, ¿no? Es decir, el Código Civil, para que pueda de repente haber penalidades, un nuevo monto, qué sé yo, de acuerdo a lo que ellos se pongan de acuerdo. También la extrajudicial tiene la diferencia de que tiene una menor seguridad jurídica, sin embargo, también debe seguir los presupuestos de ley, ¿no? Para que se reconozca este acto jurídico. Dicho esto, se le diría que lo que más recomendaríamos sería la conciliación extrajudicial o la transacción, de acuerdo a lo que pueda hablar con Josefa, indicándole que lo mejor es que se ponga de acuerdo con Josefa, porque si Josefa no acepta o hay una suerte de conflicto y no hay acuerdo de voluntades, intereses, entonces tendría que proceder de todas maneras a la vía judicial para que por la vía procedimental correcta pues llegue a satisfacer, ¿no? Lo que desea, ¿no? Y la tutela de su bien jurídico afectado. Eso sería todo por este caso. Muchas gracias. Buenas. El día de hoy vamos a resolver un caso interesante. Aldo está casado con Milagros. Sin embargo, tiene inclinaciones y deseos homosexuales, sentimentales, ¿no? Y sexuales por su amigo Julio. En ese sentido, nos consultan qué debería hacer. Es decir, en el caso supuesto de que él va a tramitar una demanda de divorcio, ¿no? Para separar los temas patrimoniales. En ese entender, nosotros vamos a decir lo siguiente, que la homosexualidad sobreviniente al matrimonio sí es una causal para separación de cuerpos y por ende, ¿no? de divorcio y de separación patrimonial. Sin embargo, esto, con el Código Civil, también el artículo 335 del citado código se dice que no puede demandar aquel que es el generador del hecho, ¿no? Es decir, el causante del hecho. ¿Qué quiere decir? Que si bien Aldo estaría amparado en el artículo
333, el problema es que él es el generador del hecho, ¿no? Él es la persona que estaría afectando, ¿no? El matrimonio por medio de su deseo sexual, que es una causa de separación de cuerpos, ¿no? Hacia su esposa. Por ello es que nosotros tenemos que decirle que, para empezar, citándole ya jurisprudencia, ¿no? Que en el tercer pleno casatorio de salas civiles permanente y transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República, a propósito de la casación 229-2008 Lambayeque, indica que las causales detalladas para el divorcio en el artículo 333 del Código Civil, en los numerales del 1 al 11, son causales inculpatorias. ¿Qué quiere decir? Que no pueden ser invocadas por el causante, deben ser invocadas por la parte afectada. Entonces, la demanda de divorcio debe ser propuesta por su esposa, ¿no? Porque no puede ser demandada por el que genera el hecho propio, ¿no? Por un hecho propio, ¿no? Que en este caso es la homosexualidad. Sin embargo, también tenemos que decirle que acorde al texto único ordenado del Código Procesal Civil, en el artículo 122, se habla que las resoluciones deben contener la normativa aplicable. En este caso, no podría haber resolución judicial en este caso porque obviamente la norma no es aplicable para él. También en el texto único ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en las motivaciones de las resoluciones, dice que estas deben ser debidamente motivadas, ¿no? En resumen, este artículo 2, entonces no sucedería porque obviamente no hay una motivación correcta, ¿no? Entonces la demanda se cree improcedente. Es más, en la Constitución Política, en el artículo 139, en los principios de administración de justicia, dice que la motivación escrita de los resoluciones judiciales debe mencionar la ley aplicable. En este caso no habría una resolución judicial. ¿Por qué? Porque la norma que aplicaríamos homosexualidad sobreviviente al matrimonio, ¿no? Es decir, en el artículo 333 se contraviene con el 335. Entonces, el exégesis del Código Civil implica que hay un análisis integral, ¿no? Entonces, no habría un cumplimiento de esto. Sin embargo, es importante mencionar que de acuerdo a los principios procesales, el artículo 1 dice, de principios procesales del Código Procesal Civil, dice que todos tenemos derecho a la tutela efectiva de nuestros derechos. ¿Qué quiere decir? Que pues nosotros tenemos derecho a que el Estado defienda nuestros derechos, pero con el debido proceso. En el debido proceso se va a demostrar que no hay, es improcedente porque los hechos, los fundamentos de derecho no están, no son aplicables. De hecho, sí es homosexual nuestro amigo Aldo, pero es una causal de separación, pero no sería un hecho, no sería pues para que él demande, sino debe ser demandado. En el artículo 7 dice que el juez debe aplicar el derecho que corresponde al proceso, ¿no? En los principios del proceso civil, ¿no? Entonces el juez seguramente desestimará, declara improcedente la demanda, indicando que pues está contraviniendo el artículo 335 del Código Civil, por lo cual Aldo no tendría éxito en su proceso de demanda por la causal de homosexualidad sobreviviente al matrimonio. Gracias.